Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo les ha ido de paro? Bien, gracias a Dios, en Bien, casita. gracias, profesor Pedro Sí, Miguel. trabajando desde la casa, ahí vamos. Sí. Bien, gracias. Ok, excelente. Bueno, la idea, estimados participantes, es continuar con nuestro ejercicio práctico que venimos desarrollando en el marco del curso de actualización de proyectos. Pues como para recordar, en la sesión pasada hicimos una contextualización de lo que es el desarrollo, empezando por el crecimiento, el desarrollo local y cómo los proyectos se articulan y contribuyen a este desarrollo que necesitamos se dé en los diferentes territorios o en las diferentes localidades. Sí, entonces a partir de ahí empezamos a identificar proyectos, comenzando por un análisis de involucrados, que lo llamamos un análisis de involucrados con relación al problema, que el propósito de este análisis es poder identificar y priorizar problemas de las diferentes localidades y de los diferentes actores participantes o involucrados en estas problemáticas. A partir de ahí, entonces ya empezamos a construir nuestros proyectos. Una vez identificado y priorizado un problema principal, entonces vamos a construir nuestro árbol de problemas. El árbol de problemas, como les decía en la sesión pasada, a lo que nos lleva es a analizar estas relaciones de causalidad, causas y consecuencias que se presentan alrededor de esta problemática. Entonces, es muy importante en este aspecto poder conocer muy bien cuáles son esas necesidades de la población y qué necesidades son las que vamos a atender a través de un proyecto. Entonces, esto depende también de las particularidades de cada territorio, de las particularidades de la población, de los intereses también de los diferentes actores involucrados y de los temas que, digamos, en este caso, de manera institucional manejamos. Eh, entonces, si hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta de lo que hemos realizado hasta el momento, entonces los escucho y si no, pues damos paso a la construcción de nuestro árbol de problemas. Buen día, profesor Pedro. Buenos días a todos. Buenos Es una días, pregunta, Nelson. es una pregunta que me quedó de la vez pasada. En algún momento se hablaba de que pues, los proyectos incluyen el tema de operación, que no solamente terminan con la etapa de inversión, sino también incluye la parte de operación. Sin embargo, hay como una precisión en relación a los recursos. Los recursos que se asignan a un proyecto no incluyen la fase de operación, entendería. Y segundo, cómo se planifica lo que tiene que ver con gasto recurrente, porque en la medida en que se hacen muchos proyectos y esos proyectos generan unos gastos recurrentes, cómo es la planificación de eso y cómo se asegura que en el futuro efectivamente las actividades derivadas del proyecto, ya sean procesos nuevos o nuevas capacidades de procesos actuales, se mantienen en el tiempo. Sí, correcto. El ciclo, Nelson, el ciclo del proyecto, digamos, tiene cuatro etapas importantes. La preinversión, que es donde se formula y se evalúa de manera ex ante el proyecto. Una vez este proyecto sea evaluado y sea priorizado por diferentes fuentes de financiación, entonces pasa a la inversión. La inversión es donde se obtienen los productos del proyecto y
una vez esto termine, pasa a su siguiente etapa, que es la operación. Entonces, teóricamente se dice que la operación es donde se obtienen los beneficios que generan esos productos, esos bienes y o servicios sacados o entregados a la comunidad. Y por último, la evaluación ex post. Sí, entonces, digamos que a nivel de planificación en nuestro país tenemos el principio de anualidad. El principio de anualidad que nos dice que los recursos se deben ejecutar entre 1 de enero y 31 de diciembre. Entonces, al cumplir ese principio de anualidad, entonces, digamos que muchos proyectos se quedan sin su etapa de operación, ni podemos nosotros evaluar qué es lo que pasa después de entregar bienes y servicios al mercado o a la comunidad. Sí, entonces, pues digamos que todo esto depende también del proceso de planificación. Si nosotros vemos, bueno, hablemos de macroproyectos, por ejemplo, la construcción de una vía o de infraestructura educativa, hospitalaria, etcétera, que muchas veces no se alcanza a tener en una sola vigencia, entonces se recurre a vigencias futuras, que esto hace parte, digamos, del proceso de planificación para que soporten los gastos que se van a tener en las siguientes vigencias. Sí, entonces, digamos, eso hace parte también de ese proceso de planificación. Y en el caso de los proyectos que tienen las entidades públicas, principalmente, entonces, cada año deben hacer una actualización de esos proyectos. Entonces, si ustedes de pronto tienen la oportunidad o alguno de ustedes trabaja en las oficinas asesoras de planeación o tienen que ver con proyectos, digamos, en este momento se están actualizando proyectos. Si nosotros vemos que tenemos gastos recurrentes, debemos planificarlos desde la vigencia anterior para que el Departamento Nacional de Planeación los apropie para la siguiente vigencia. Sí, y así poder sostener digamos, esos gastos que sabemos que van a ocurrir en el tiempo. O si van digamos, a incluir nuevas actividades también en ese proceso de actualización de los proyectos se debe realizar. Pero pues debemos tener en cuenta algo ahí muy importante, y es que no podemos cambiar los productos. Bueno, productos de pronto se puede hacer algún ajuste, pero lo que son el objetivo general y los objetivos específicos no los podemos cambiar, porque si lo hacemos cambiaría el proyecto. Entonces, digamos, esas actualizaciones se dan a nivel de actividades y de insumos, pero lo debemos prever siempre en la anterior vigencia para que se programen en la siguiente vigencia. Entonces, pues digamos, eso es un tema que muchas veces limita los procesos de planificación, el principio de la anualidad, porque sabemos que por tiempo no se podrían alcanzar los objetivos previstos, pero si nos limitamos o a solicitar vigencias futuras o a que los proyectos terminen únicamente en esa etapa de ejecución. No sé si respondí, Nelson, tu pregunta. Sí, señor, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces comencemos. Hicimos una identificación de problemas desde cada uno de los actores involucrados con un caso que se propuso, que es el tema de vacunas COVID-19. En este sentido, priorizamos un problema que es la falta o la deficiente infraestructura para la conservación de la cadena en frío. Entonces voy a compartir acá pantalla. Vamos al Excel. Acá ya ven mi pantalla de Excel. No, señor. ¿No? Ahí. No, por lo menos yo no. Está cargando. Aún no. Bueno, esperemos a ver un momentico.
Ahí ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno, Ahora sí. entonces decimos que nuestro problema central es este archivo, como les digo, está disponible también en la plataforma para que ustedes lo vayan trabajando simultáneamente. Y si de pronto tienen otro interés de otro proyecto, que lo puedan ir siguiendo el paso a paso. Este es para que nos muestre el paso a paso en la estructuración de los proyectos. Entonces, decimos que tenemos un problema central que es no hay infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío. ¿Sí? Entonces, eh, lo que nosotros vamos a hacer acá es explicar ese problema. ¿Sí? Las causas directas nos representan el por qué tenemos ese problema. ¿Sí? Entonces decimos que ¿por qué no hay infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se está dando para no tener o no disponer de esa infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío? Y esas representan nuestras causas directas. Las causas directas son aquellas variables que explican más significativamente el problema central. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hay infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío? ¿Qué se les ocurre que pase, que pueda estar sucediendo? Podría ser que, no sé si este es de este un mayor nivel que no estaba previsto, es decir, ese tipo de infraestructura hasta que sucedió la pandemia no se tenía contemplado. Entonces, por ejemplo, fallas en la planificación. No, no sería una planificación, o, porque o- finalmente si yo nunca supe que iba a aparecer, esto es una cosa que en ningún momento pues, nadie supuso o no se tenía contemplado que se necesitaba un nivel de congelación tan alto. Pero pero no lo sí, considero como una falla, sino como una nueva condición que no estaba antes considerada, algo así. sí, digamos que este es un factor externo. Esta situación que vivimos actualmente es un factor que nadie esperaba, ¿sí? Pero en este momento lo tenemos con nosotros y representa un problema, ¿sí? Entonces, digamos que ya conociendo el problema, ya conociendo las necesidades y todo lo que esto repercute en nuestra población, entonces, pues debemos empezar a mitigarlo, ¿sí? Entonces ya sabemos que no hay infraestructura, pero ¿por qué no hay infraestructura? Más allá de que sí es un factor externo y este tipo de cosas, digamos, en nuestra realidad actual, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no disponemos de esa infraestructura? Entonces, de pronto, No hay planeación. no hay planeación, no hay gestión, el mismo desconocimiento también de la cadena de conservación de frío, sí, etcétera. Entonces, ya empezamos a mirar todo ese tipo de variables que me pueden explicar esa problemática. Lo que sucedió con las vacunas en la gobernación de Cundinamarca. Tenían todo, pero el almacenista no sabía que ya no tenía que volverlas a congelar y las metió al congelador. Entonces, bueno, ese tiene que ver con la infraestructura, o ese es otro problema adicional, Como aparte. apoyo logístico, No tiene que ver con la capacitación a esa persona. No, no hubo, seguramente. Exactamente, pero entonces situémonos en nuestro problema. Digamos que el almacenista desconocía del sistema de refrigeración de las vacunas, ¿sí? Ese desconocimiento, ¿a qué nos llevan? A que las vacunas se dañen, se pierdan, ¿sí? Entonces, digamos que esa causa está explicando otro problema.
esa causa no me explicaría que no haya infraestructura. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, acá lo que nosotros debemos buscar es unas causas que nos expliquen este problema. No hay infraestructura adecuada para la conservación en frío. ¿Por qué no hay infraestructura adecuada para la conservación en frío? Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de fallas en el proceso de planificación. Fallas en el proceso de planificación, ¿sí? Entonces, digamos, cuando negociamos las vacunas, cuando empezamos a recepcionar las vacunas que llegan del exterior, nos percatamos de que se necesitaban conservar en frío, ¿sí? O el mismo desconocimiento ¿qué? De la cadena de frío o la cadena de conservación de las vacunas. Pero pues digamos para el ejercicio acá académico que estamos haciendo, dejémoslo en fallas en el proceso de planificación, ¿sí? ¿Qué otra variable puede explicarme que no haya infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío? Entonces aquí otra cosa, estamos situados, estamos localizados en el municipio de Guapi. Vamos a ponerlo acá para no perdernos. En el municipio de Guapi. Fallas en el proceso de planificación. ¿Qué otra causa nos podría explicar ese problema central? Me parece que en la zona podría ser, no sé si sería parte de ese problema, el tema eléctrico, el tema de la generación de energía en esa zona, yo pienso que también impide algo en ese aspecto. Entonces podríamos llamarlo deficiente infraestructura eléctrica. Deficiente infraestructura eléctrica, ¿sí? Entonces decimos que debido a que hay fallas en el proceso de planificación y que hay una deficiente infraestructura eléctrica, entonces no hay una infraestructura adecuada para la conservación de la cadena de frío en el municipio de Guapi. Sí, hasta ahí podemos decir que está siendo explicado ese problema. ¿Sí le suena lógico? Que digamos eso es lo que nosotros tenemos que analizar cuando formulamos o cuando identificamos nuestro árbol de problemas. Que exista esa integralidad lógica, es decir, esas relaciones de causalidad entre esta variable que es la causa directa y el problema central. La relación de la causalidad, ¿qué significa? Que la no infraestructura, la inadecuada infraestructura para la conservación de cadenas en frío se da porque hay fallas en el proceso de planificación, que la inadecuada infraestructura se da por la deficiencia eléctrica, ¿sí? Entonces, pues digamos que yo pensaría que sí está bien explicado este problema. Sí, digamos que acá este esquema que tenemos nos muestra solamente dos causas directas, pero pueden ser más. Sí, esta no es una regla. Aunque, pues digamos que a nivel de metodología general ajustada tampoco es conveniente plantear muchas causas directas porque pues ya en el momento del registro de la información se complejiza un poco el tema y también si identificamos muchas causas tendemos a colocar causas que están incluidas dentro de otras causas superiores. Entonces, ese es, digamos, el análisis que debemos realizar y el árbol de problemas debe ser un árbol muy resumido de toda la problemática que le permita a las entidades o a los inversionistas tener un panorama general de la problemática. Sí, entonces, pues podríamos identificar otra causa acá. Por ejemplo, ¿qué otra razón, qué otra causa podría explicarnos ese problema? Tenemos las fallas en el proceso de planificación, la deficiente infraestructura eléctrica
Profe, otra podría ser la falta de inversión de los actores públicos o privados que tienen que tener esas instalaciones. Falta de inversión de los actores públicos y privados. Falta de inversión de los actores públicos y privados. Listo, entonces ya tenemos 3 causas directas. Dejémoslo ahí por ahora, ¿sí? Pueden ser más, digamos que esto de qué surge, de qué nace, de ese conocimiento que nosotros tenemos de nuestra realidad, de ese diagnóstico que realizamos y pues con base en eso vamos a ir simplificando nuestro análisis de la problemática. ¿Sí? Perdón, profe, Entonces, interrumpo un segundito, discúlpeme. sí, Quisiera señora. saber si hay alguien de la consultoría, de la empresa. Es que parece que hay algunas personas que no están escuchando, pues para que le den las indicaciones de por qué no están escuchando. Yo escucho bien, pero me están escribiendo que no escuchan en algunos lados. Entonces, no sé, pensaría yo que es un problema de los equipos de ellos y no sé si alguien más tiene un problema. Baby, perdóname, es que digamos, el de todos se escucha bien, pero el del profe se escucha muy bajito. Yo lo escucho bien, el del profe lo escucho perfecto. Por eso es que... Yo también estoy oyendo, hoy sí lo estoy oyendo bien, en la anterior estaba oyendo bajito, pero hoy sí está bien. Sí, también lo escucho perfecto y lo escucho duro. Entonces, no sé qué pasa. Pero sí es como cosa del ajuste del profesor, porque esta mañana él lo hizo. Muchos nos dijimos lo mismo. Por eso Yo tengo acá todo mi volumen acá. Yo lo escucho súper bien, súper perfecto. O sea, lo escucho bien y lo escucho duro. O sea, no lo escucho bajito. Al principio estaba bajito y ya está en un nivel normal. Entonces, Yo también lo escucho bien. A mí también me pasó lo mismo. Elvira, creo que es cuando uno entra, le pregunta que cómo va a tener el sonido, si está uno por los micrófonos y por el audio del equipo. Ese es un tema de GoToMeeting cuando uno se está conectando, que uno le dice al sistema por dónde. Ya, ok, sí. A mí también me dio la opción de escoger ahí. Dice cómo quiere escuchar la conferencia. Qué pena, profe, interrumpirlo. En el chat alguien me puede escribir quién está con dificultades. Solo Andrea y Angélica Merlano y alguien más. ¿Tiene dificultades para escuchar al profe? Por favor. Si me escriben en el chat o me dicen. Porque veo que todos los demás estamos escuchándolo bien. Sí. Laura. Laura Agudelo, dice. Laura Agudelo es. Pero entonces debe ser un problema al configurar. De pronto sí, bueno, vamos a ver cómo se solucionan estas fallas. Sí. Bueno, profe, acercarse más al micrófono, pero la verdad yo lo escucho perfecto, lo escucho duro. Entonces no sé por qué se está escuchando allá bajito. Pienso que es un problema de pronto allá de los equipos, porque no le pasa a todos, solo le está pasando a 3 personas de 42 que hay conectadas. Pero esta mañana por eso nos tocó comentar ese problema casi a todos los que llegamos de primeras, y el profe ajustó el sonido, entonces ahí queda uno como... Sí, ahí ajustó, bueno. Eso ya mejoró, pero entonces miremos a ver, que ahorita está escuchando excelente. Profe, entonces mantenga el micrófono así como lo tiene, que ahorita Andrea me dice que se está escuchando bien. ¿Listo? Ok, perfecto. Pena, Listo. profe, No, tranquilos. La idea es poder que todos estemos muy bien en la capacitación. Bueno, entonces tenemos 3 causas indirectas identificadas: las fallas en el proceso de planificación, la deficiente infraestructura eléctrica y la falta de inversión de los actores públicos y privados. ¿Sí? Entonces, esas 3 causas directas explican en mayor medida mi problema principal. Ahora, pues aquí es donde empezamos a ver la lógica vertical de los proyectos, ¿sí? Entonces, causas indirectas. Las causas indirectas explican mi causa directa. Entonces, lo que vamos a encontrar son esas variables que me expliquen las fallas en el proceso de planificación. ¿Por qué razones
hay fallas en el proceso de planificación. Entonces las vamos a empezar a escribir acá como nuestras causas indirectas, perdón. Entonces, ¿por qué creen ustedes que hay fallas en el proceso de planificación? ¿Qué se nos puede ocurrir ahí? Por desconocimiento del Por personal desconocimiento que planifica. del tema del proyecto, del asunto. Correcto, sí. Porque no tienen un buen diagnóstico. No se tiene un diagnóstico de la zona y por desconocimiento del personal que planifica. Y entonces decimos que debido a que no se tiene un diagnóstico de la zona y que hay un desconocimiento del personal que planifica, entonces tenemos fallas en el proceso de planificación y por lo tanto que no haya una infraestructura adecuada para la conservación de la cadena de frío en el municipio de Guapi. Si encuentran una integralidad lógica entre estas causas indirectas y esta causa directa y el problema central. Sí, señor. Listo. Entonces vamos con nuestra siguiente causa, deficiente infraestructura eléctrica. ¿Por qué hay una deficiente infraestructura eléctrica en el municipio? ¿Qué es lo que me explica esa causa directa? Falta de presupuesto. Podría ser como la dificultad geográfica que presenta el territorio para instalar redes eléctricas, podría ser una causa. Porque se priorizan otros territorios y que es más fácil la instalación de redes eléctricas, o porque no hay represa cerca que pueda conducir, que pueda generar la energía que se requiere en el territorio. Bueno, qué sé yo. Digamos que esa entraría en las difíciles condiciones geográficas o la colocamos aparte. No sé. Por el momento aparte vamos a ver si la juntamos. Entonces acá es ¿cómo fue que la planteaste? La no cercanía de represas. Que no hay, que es, digamos, me imagino, ¿no? Que, digamos, si la represa es en el norte del país, la generación de energía está en el norte del país, llevarla hasta el sur del país, me imagino que eso eleva costos. No sé, es un supuesto que, imaginándome, en mi imaginación estoy planteando eso, desconociendo obviamente el tema de cómo se lleva la energía a los territorios, cómo es la infraestructura y cómo es la generación de energía. La otra puede ser de que igualmente con temas muy costosos, las decisiones a veces se toman dependiendo
de la influencia que tengan los que toman decisiones. ¿Me hago entender? Si es una decisión del Congreso, las decisiones se toman con base en las bancadas que tienen más influencia y priorizan así determinados territorios que les favorecen a ellos. No se prioriza la inversión para el territorio. ¿Sí? ¿Está bien así? No te escuché, que estoy en el celular y no pierdo a veces la conectividad. Que no se prioriza la inversión para el territorio. Sí, creo que sí. Listo. No estoy viendo la pantalla. ¿No la estás viendo? Ahí. Gracias. Bueno, entonces decimos que esa causa está explicada por 4 causas indirectas. Una, la falta de presupuesto, las difíciles condiciones geográficas, la baja oferta de fuentes de generación de energía y que no se prioriza la inversión para el territorio, me llevan a tener una deficiente infraestructura eléctrica. ¿Sí está claro esa integralidad, esa causalidad? Entonces, la deficiente infraestructura eléctrica se debe a que hay una falta de presupuesto, a que hay difíciles condiciones geográficas en la zona y a que hay una baja oferta de fuentes de generación de energía y que no se prioriza la inversión para el territorio. Entonces ahí tenemos una lógica vertical. Sí, de pronto si otra causa indirecta explica una causa directa, o sea, puede explicar las dos causas directas, pero debemos mencionarla ahí para que no se nos pierda esa integralidad lógica. Sí, hasta ahí entonces estamos claros. ¿O hay alguna duda o sugerencia? Listo, entonces la falta de inversión de los actores públicos y privados, ¿por qué razones se da? ¿Qué es lo que nos explica esta causa directa? ¿Por qué decimos que hay falta de inversión de los actores públicos y privados? Yo creo que ahí una de ellas es la de que es la que explica las dos causas, porque si desde las altas esferas gubernamentales o de las que sean no se le da una prioridad, pues Esta misma, no se prioriza la inversión para el territorio. ¿Qué otra causa nos explicaría esa causa directa? Entonces, decimos que hay una falta de inversión de los actores públicos y privados porque no se prioriza la inversión para el territorio. otra podría ser que es como la que estaba hablando Marta, un juego de los actores privados en su búsqueda de ganancia o lucro, pues allá no se da, porque no hay como condiciones para generar rentabilidad, entonces no hay empresas que vayan a ofrecer el servicio. Entonces, digamos que no se invierte porque hay bajo nivel de rentabilidad. Y porque el territorio, perdón, tiene pocas condiciones para ser competitivo, es decir, para esos particulares no es atractivo lo que dice Freddy Maurice,
estar en esos territorios, porque la rentabilidad o la utilidad para ellos de pronto no es, los pronósticos no serían como buenos, digamos, en ese sentido. Al Estado siempre le pasa lo mismo, donde los privados no les resulta atractivo hacer inversión, la tiene que hacer el Estado, porque el Estado es el único que tiene, digamos, la obligación de llegar a esos territorios más alejados. Listo, entonces decimos que falta inversión de los actores públicos y privados porque no se prioriza la inversión para el territorio y porque hay un bajo nivel de rentabilidad para los inversionistas. Esa es la razón por lo que no invierten, no hay inversión en el territorio. Sí, entonces, pues no sé si eliminamos esta causa de acá, pues ¿para qué? Para que no nos quede, pues digamos, repetida, porque, o bueno, o analicemos si la deficiente infraestructura eléctrica y la falta de inversión pública y privada se pueden incluir en una. Sí, acá es donde antier les planteaba que a veces nosotros decimos, queremos el puente, pero el puente no lo vemos por ningún lado, ¿sí? Entonces, de pronto, la inversión me puede explicar la deficiente infraestructura, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, no hay deficiente infraestructura eléctrica, ¿por qué? Porque no hay inversión. Entonces, esta ya no sería una causa directa, sino haría parte de la explicación de la deficiente infraestructura eléctrica, ¿sí? Porque digamos que tendemos a escribir variables que significan lo mismo y se nos amplía mucho nuestro árbol de problemas. ¿Sí me hago entender lo que les quiero decir? Sí, profe. Pero no sé si es Sí, sí. Entonces, ¿cómo la dejamos? Tocaría unificarla para que no quede repetida. Entonces decimos que hay deficiente infraestructura eléctrica porque hay falta de presupuesto, hay difíciles condiciones geográficas, hay baja oferta de fuentes de generación de energía y falta inversión de los actores públicos y privados. ¿Así les suena mejor? Sí, de acuerdo. Dejemos esta por acá a un ladito. Listo, entonces vamos a revisar nuestra integralidad lógica del árbol de problemas pues a nivel de causas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer la lectura de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Igual lo que nos interesa es que las relaciones de causalidad se entiendan y que cualquier persona que vaya a evaluar nuestro proyecto se contextualice de toda una problemática. ¿Sí? Generalmente, cuando nosotros presentamos un proyecto a diferentes fuentes de financiación, no tenemos la posibilidad de sustentarlo, ¿sí? Entonces, lo único que ellos tienen es el papel o el archivo para leerlo y darse cuenta de una problemática. Entonces no tenemos esa oportunidad de sustentarlo, por eso debemos ser siempre muy precisos en lo que planteamos en estos árboles. Entonces decimos que debido a que no se tiene un diagnóstico de la zona y que hay un desconocimiento del personal que planifica, tenemos fallas en el proceso de planificación, por lo tanto, no hay una infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío. También, debido a la falta de presupuesto, a las difíciles condiciones geográficas,
a la baja oferta de fuentes de generación de energía y a la falta de inversión de los actores públicos y privados, tenemos una deficiente infraestructura eléctrica, por lo tanto, no hay una infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío del municipio de Guapi, ¿sí? Digamos que hasta ahí esas son las causas que explican nuestro problema principal. ¿Estamos de acuerdo ahí hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Bien, bien. Todo bien. Listo. Entonces, ahora vamos a identificar cuáles son nuestras consecuencias, ¿sí? Las consecuencias o los efectos los podemos plantear causa-efecto, relaciones causa-efecto, o a partir del problema principal podemos identificar también cuáles son esos efectos o esas consecuencias que tenemos. Entonces, no tener una infraestructura adecuada para la conservación de la cadena de frío, ¿qué consecuencias nos genera? Aquí ya vienen digamos, esto es lo que afecta en mayor medida a nuestra comunidad, ¿sí? Son consecuencias mucho más grandes. Sería no se puede tener las vacunas en territorio. No se puede iniciar el proceso de envío a territorio de las vacunas, algo así, o ese sería. Digamos que O eso, retrasos en el proceso de vacunación. por ejemplo, eso sería un bajo nivel, O las personas no acceden a la vacuna. de vacunación en el territorio, ¿sí? Como no hay infraestructura adecuada, pues tenemos un bajo nivel de vacunación en el territorio. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Que haya un bajo nivel Pues de vacunación. aumenta la probabilidad de contagios y por ende de muertes relacionadas al COVID. Aumento de contagios y muertes. ¿Y qué otra cosa pasaría? Si hay un bajo nivel de vacunación en el territorio, aumentan los contagios y las muertes. ¿Y qué otra cosa puede pasar? Por ejemplo, en la parte económica, se podría mencionar algo, retrasos en la reactivación económica, algo así. Exactamente. Sí, claro que sí. Retrasos en la reactivación económica. Y otro efecto de Sí, pronto podría ser lo del colapso del sistema de salud, como la crisis o sí, más complejidad para el sistema de salud porque no podría atender todo ese nivel de contagios y eso. entonces el bajo nivel de vacunación en el territorio nos genera aumento de contagios y muertes, retrasos en la reactivación económica y saturación en los centros de salud, o Sí, cómo lo saturación de los describe. servicios, de la infraestructura y los servicios de salud. Y entonces los efectos también los podemos llevar hasta n niveles. Sí, acá en la medida en que nosotros vamos analizando, también nos damos cuenta que eso lleva a otras consecuencias, Si nosotros decimos, por ejemplo, que el aumento de contagios y muertes, ¿qué genera? ¿Sí? Y vamos escalando nuestro análisis. Si hay si hay aumento de contagios y muertes, entonces eso genera otras variables que son mucho más
importantes y que tienen que ver ya directamente con ese bienestar de la población, ¿sí? Entonces decimos que el bajo nivel de vacunación en el territorio, decimos que como no hay una infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío, entonces tenemos bajo nivel de vacunación en el territorio y eso genera a su vez un aumento de los contagios y muertes, retrasos en la reactivación económica y saturación de los servicios de infraestructura, de los servicios y de la infraestructura en salud. ¿Sí? Y por otro lado, entonces, acá podemos identificar otro efecto directo. Como no hay infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío del municipio de Guapi, ¿qué otro efecto directo podemos identificar por este lado? ¿Podría ser un aislamiento de la región? Bueno, claro que diríamos estamos aislados. ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, en el momento en que pues, pensando hacia el futuro que ya ya no se permita o no que haya dificultades en el intercambio con otras regiones por la falta de vacunación de las personas del área, sí tendríamos una parte de que quedan eh, más insolados que bueno, más como ya se me olvidó como dicen, que lo que están actualmente. Entonces, digamos que es un aislamiento prolongado de la región, ¿sí? ¿Y eso qué nos genera a su vez? Estar aislados, ¿en qué puede repercutir ese tema? Profe, también puede decirse que el aislamiento, pero también que eso implica mucha afectación a las condiciones socioeconómicas de ahí, porque seguramente habrá procesos de música, habrá procesos de comercio que no se pueden llevar a cabo. Entonces, lo económico es importante, pero también lo cultural. Ya me imagino que hay temas que no, si no hay vacunación, y sobre todo que sea, no es un tema de una sola vez, porque parece que es como de recurrente que va a ser la vacunación a los años o a los años y medio por los variantes. Tiene que ser un tema más estructurado que no sea de una sola vez el tema. Entonces, para que no haya afectación socioeconómica y cultural, o sí, puede decirse, debe ser un tema más. Entonces, sí, digamos que el aislamiento prolongado de la región genera una afectación socioeconómica y cultural, ¿sí? ¿Qué otro efecto indirecto nos generaría este efecto directo? El aislamiento prolongado. Afectación socioeconómica y cultural y, por ejemplo, podría ser un desabastecimiento Por de el la cadena alimentaria. mayores niveles de pobreza. Sí, podría ser, pero ese lo podríamos mirar acá en el fin N, en el efecto N, perdón, el efecto más grande. Sí, lógicamente la pobreza es una variable muy grande, es muy, digamos, ¿cómo lo diría? Subjetiva en el momento de medirla, ¿sí? Entonces es pobreza monetaria, pobreza multidimensional, etcétera, porque digamos que aquí lo que nosotros debemos pensar también es cómo medir esto en el futuro, ¿sí? Entonces, acuérdense que les decía en la sesión pasada que los efectos, es decir, todas estas variables que estamos identificando acá, se van a convertir en el punto de partida para realizar la evaluación socioeconómica y ambiental. Entonces, con estos efectos, nosotros más adelante tendremos la capacidad de identificar, de cuantificar y de valorar impactos socioeconómicos. Sí, entonces digamos que cuando hablamos de pobreza, no es que esté mal hablar de pobreza, pero debemos definir de qué manera nosotros la vamos a medir. También partiendo de que acá
estas variables que estamos identificando acá deben acompañarse de indicadores de línea base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros debemos saber acá el aumento de contagios y de muertes, entonces decimos, estamos en tantos contagios y por causa del COVID han fallecido tantas personas en nuestro municipio. Y esa tendencia va en aumento, va disminuyendo, etcétera, ¿sí? Que ese es el conocimiento que tenemos de la realidad. Muchas veces nosotros en los proyectos argumentamos ciertas variables, pero pues no tenemos cómo soportarlas estadísticamente o no tenemos indicadores de línea base. Y ahí pues digamos que fallamos ya en el resto del proceso de planificación. Entonces es importantísimo también tener en cuenta este tema, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la pobreza, como es un tema grande, macro, pues yo lo pondría en el efecto N, ¿sí? Bajo nivel de pobreza o malas condiciones de vida de la población, porque pues es un efecto superior a todos estos otros. Todos estos otros nos llevan a tener esos niveles de pobreza altos, ¿sí? Y ese en una situación ya con un proyecto, con una intervención, entonces es el que a futuro nos va a permitir evaluar el impacto de lo que nosotros realizamos a través de un proyecto. ¿Sí? Entonces, digamos que por eso debemos como aterrizarlo un poco más en ciertas condiciones que nos lleven a medir eso que en el futuro sería nuestro impacto o nuestro efecto esperado, como en muchas lecturas se plantea. El efecto esperado, ¿sí? Es precisamente ese efecto N que nos va a llevar al futuro a medir y evaluar el impacto del proyecto o de la política o del programa. Sí, me hago entender. Sí, claro que sí. Entonces se podría llamar de otra manera, digamos, un aumento en las necesidades básicas o necesidades básicas insatisfechas de mayor proporción, también sería como con otro nombre. O podría ser aumento de número de hogares que no cuentan con ingresos debido a que las personas en edad de trabajar, bueno, esto es larguísimo, fallecieron, obviamente, como vemos que el mayor número de personas que mueren por COVID son de ciertas edades, es decir, la población económicamente activa, que llaman, podría ser eso, el aumento del número de hogares que se quedan sin población económicamente activa, entonces quedan los menores, y eso va a generar pues muchos más problemas, pero no sé cómo resumirlo. Sí, claro, no, todo esto está bien y lo importante es que nosotros tengamos cómo soportarlo. O sea, esto, como les decía en la sesión pasada, esta es lo único real que conocemos del proyecto son los problemas y esto hace parte de la problemática. Sí, entonces en la medida en que nosotros lo conozcamos y lo sustentemos, pues así lo vamos a plantear y lo vamos a soportar. Entonces, dejémoslo como el aumento de las necesidades básicas insatisfechas. Démosle una lectura para mirar la integralidad lógica del problema central, las relaciones de causalidad entre el problema central y los efectos. Entonces decimos que como no hay una infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío en el municipio de Guapi, entonces, ¿qué pasa? Hay un bajo nivel de vacunación en el territorio, lo que conlleva aumentos de contagios y muertes, a retrasos en la reactivación económica, a saturación de los servicios, de la infraestructura, de los servicios y de la infraestructura en salud. También, como no hay infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío, entonces esto nos genera un aislamiento prolongado de la región, que conlleva a una afectación socioeconómica y cultural y a un aumento de las necesidades básicas insatisfechas. Todo esto, pues que se ve reflejado en qué. Y entonces aquí vamos a identificar nuestro efecto N, nuestro efecto mayor, que podría ser bajos niveles de pobreza, pérdida del bienestar, bajas condiciones de vida o aumento disminución de las condiciones de vida de la población, ¿sí? Que es un efecto, una variable que prácticamente incluye a todas estas que estamos planteando acá.
Entonces, ¿cómo plantearíamos nuestro efecto final, nuestro efecto N? Bajas condiciones de vida de la población del municipio de Guapi. ¿Sí están de acuerdo que lo dejemos así? Hola, ¿sí me escuchan? ¿No es mejor hablar de incremento de la pobreza? Listo, no hay problema. Incremento de los niveles de pobreza de la población. ¿Sí? Incremento de los niveles de pobreza de la población. Bueno, entonces vamos a hacer una lectura completa de nuestro árbol. Entonces decimos que como no se tiene un diagnóstico de la zona y hay un desconocimiento por parte del personal que planifica, entonces tenemos fallas en el proceso de planificación. También, debido a la falta de presupuesto, a las difíciles condiciones geográficas, a la baja oferta de fuentes de generación de energía y a la falta de inversión de los actores públicos y privados, entonces hay una deficiente infraestructura eléctrica, lo que conlleva a que no haya una infraestructura adecuada para la conservación de la cadena de frío en el municipio de Guapi. Esta es el hecho de que no haya infraestructura adecuada para la conservación de la cadena en frío en el municipio de Guapi, entonces nos genera un bajo nivel de vacunación en el territorio, que conlleva aumentos de contagios y muertes, a retrasos en la reactivación económica, a saturación de los servicios y de la infraestructura en salud, y también genera que haya un aislamiento prolongado de la región, por lo tanto, una afectación socioeconómica y cultural y un aumento de las necesidades básicas insatisfechas, lo que se refleja en un incremento en los niveles de pobreza de la población. ¿Sí? Entonces, digamos, esa es la lectura de nuestro árbol de problemas, ese es nuestro análisis de problemas. ¿Está entendible? ¿Ustedes creen que eso tiene una integralidad lógica, que las causas sí explican el problema, que las consecuencias sí se dan a raíz de esa problemática que estamos identificando? De pronto, profesor, yo creo que el efecto no necesariamente podríamos resumirlo en el incremento de niveles de pobreza de la población, porque estamos hablando de vacunación, de contagios, de muertes, de saturación de servicios de salud. ¿Eso cómo se podría explicar relacionado con que se incrementen los niveles de pobreza? Eh, digamos que eso ya, como les decía, nos toca empezar a mirar cuáles serían esos impactos que se tienen, que presenta cada uno de esos efectos. El impacto, por ejemplo, el aumento de contagios y de muertes. Digamos una muerte, que suceda una muerte en un núcleo familiar, ¿eso qué generaría? Yo debo identificar un impacto. Por ejemplo, la pérdida de productividad del núcleo familiar, ¿sí? Y ese impacto, entonces, debo cuantificarlo. Y a través de unos supuestos vamos a valorar
¿qué implica que una persona fallezca en un núcleo familiar? ¿Sí? Entonces, digamos que esas tres condiciones se deben dar cuando realizamos la evaluación socioeconómica y ambiental. Identificar el impacto, valorarlo y cuantificarlo y valorarlo, ¿sí? Que eso surge de ese efecto que nosotros identificamos inicialmente, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, y que haya fallecido una persona, eso sí genera o me lleva a tener mayores niveles de pobreza. Entonces, digamos que podría afirmarlo que, claro, esa es una pérdida irreparable que afecta el núcleo familiar y por lo tanto tiene que ver con el nivel de pobreza de ese núcleo familiar. Sí, eso de uno, hablemos de muchos casos. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los efectos que nosotros identificamos acá. Sí, esos niveles de pobreza o ese efecto N que nosotros identificamos es el que es como la consecuencia mayor de toda esa problemática que estamos nosotros presentando en este momento. Entonces, digamos que sí llevaría a los niveles de pobreza. Lo que nosotros tenemos que empezar a identificar es cómo vamos a medir esas variables para al final poder determinar efectivamente que sí me lleva a unos niveles de pobreza. ¿Sí me hago entender? Sí, ok, ahora seguimos es como revisando esa metodología para implementar mediciones sobre cada uno de esos efectos. Sí, digamos que hasta ahí identificamos nuestros problemas. Aquí lo que nosotros debemos tener presente es que la problemática tenga una integralidad lógica, unas relaciones de causalidad que sí correspondan. Entonces, al hacer lectura de este árbol, nosotros sí nos situamos en una problemática, en una región específica, o está como muy desfasada, o sea, como que lo leemos y eso qué significará. Sí, entonces, digamos, es la integralidad lógica, porque pues como les he comentado, estamos siguiendo la metodología del marco lógico, entonces debemos mirar esa integralidad lógica. Causas, estas causas indirectas sí me explican esta causa directa y a su vez esta explica el problema central. Lo mismo esta segunda causa directa, si está bien explicada por estas otras variables y a su vez explican el problema central, si entonces acá solamente analizamos una lógica vertical, causas directas, problema central, efectos directos, efectos indirectos, efecto N, ¿sí? Esa relación de causalidad la debemos nosotros analizar. Y pues ahí diríamos, este problema está siendo bien explicado. Sí, Profesor, ya a partir de acá vamos avanzando. Sí, no, es como mirar un poco el tema. O sea, entendemos que el problema central es la no infraestructura. Significa que al finalizar el proyecto, una de las problemáticas o la problemática, digamos, que se tendría que resolver es que haya infraestructura adecuada. Y estaríamos diciendo que en el momento en que haya infraestructura adecuada va a tener un impacto o una consecuencia aumentando el nivel de vacunación. Yo no sé hasta dónde esa lógica es cierta. Estamos diciendo que en la medida en que haya infraestructura de cadena de frío vamos a tener un nivel más alto de vacunación. Esa es como una de las relaciones que estoy viendo. Y yo no sé hasta dónde eso en la práctica se sí, va a sí, dar. señor. ¿Sí? Porque, pues, o sea, Claro, siento que eso, estamos considerando una problemática, digamos que esto es como un proceso y el proceso, digamos que, claro, oiga, para vacunar, pues necesito mínimo los insumos que son las vacunas, necesito la gente para vacunar, necesito una infraestructura para mantener la vacuna. Digamos que necesitamos una serie de elementos para que ese proceso se dé correctamente. Estamos tomando solamente uno de los elementos y estamos diciendo que con solo tomar ese elemento vamos a incrementar el nivel de vacunación. Yo no sé si esa relación es correcta. Porque el día de mañana nos damos cuenta, oigan, no, sí, y claro, faltaba tal cosa. exactamente. Entonces, digamos que en ese caso nosotros tendríamos que revisar si realmente ese es el problema superior o el problema, el
problema más grave que vamos a atender o no es, ¿sí? Digamos que los proyectos nos sirven para poder determinar eso. La lógica que se va a dar efectivamente es la que usted plantea, ¿sí? Que vamos a disponer de infraestructura adecuada de la cadena de conservación de frío, entonces vamos a aumentar el nivel de vacunación y pues ya de manera positiva se van a solucionar en cierta medida todas estas variables que planteamos, ¿sí? Pero entonces, si eso no es así, si nos damos cuenta que no es así, entonces debemos también nosotros revisar nuestro problema central, ¿sí? Nuestra problemática, para poder tener muchas más variables que realmente respondan a esa situación que estamos analizando. ¿Sí es claro? Porque muchas veces nos pasa eso y resulta que no, es que ese no era el problema que yo necesitaba atender. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Ir a revisar los problemas. Por eso, el proceso de planificación, en el proceso de planificación, el conocimiento que nosotros tengamos de esas situaciones particulares en nuestros territorios son los que nos llevan a poder determinar exactamente cuáles son los problemas que debemos atender. ¿Sí? Eso que Nelson plantea es supremamente clave. Pero digamos que técnicamente en la estructuración de proyectos, si yo avalo este esquema del árbol, o digamos que avalamos este árbol de problemas, de ahí en adelante, esa es mi estructura para formular el proyecto. Y si me salgo de esta estructura, perdería la integralidad lógica. Y entonces ahí es cuando me dicen, pero venga, señor, que es que ese objetivo que usted está planteando no tiene nada que ver con el problema que analizó. Y se rompe esa integralidad lógica. Sí, entonces por eso la importancia de poder tener y definir muy bien ese problema central y esas relaciones de causalidad entre causas problema, efectos. Pero pues es muy válida esa apreciación. Entonces, ¿continuamos con este ejercicio o reestructuramos nuestro problema? Si No, lo creo que reestructuramos nos vamos a demorar mucho más tiempo. no. En últimas, acá lo que nos interesa es, digamos Este es un ejercicio. que metodológicamente, ¿cuáles serían esos pasos en el marco lógico para tener un problema formulado? Pero pues no debemos desconocer que realmente cuando nos enfrentamos a la formulación de un proyecto real, se nos presentan esas situaciones tal cual ustedes las describieron. Y entonces ya cuando estamos terminando por allá, oiga, pero es que esto no, esto no, como que no responde. Empezando nada más con la priorización del problema, lo veíamos en el ejercicio de la sesión pasada, como que esto no cuadra, ¿cierto? Es que realmente ese no es el problema que queremos atender. Pero pues digamos que también técnicamente cuando se da una participación a todos los actores involucrados, eso puede pasar. Eso puede pasar y de hecho eso pasa mucho en la realidad también. Pero pues digamos que como ejercicio académico yo creo que vamos avanzando súper bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, sugerencia o continuamos con el siguiente paso? Pero entonces, ¿están de acuerdo en que continuemos con este árbol de problemas así como está o quieren hacerle alguna modificación? De acuerdo. Ok. Entonces, voy a pasar a la otra pantalla. ¿Cómo seguimos con el sonido? ¿Se sigue escuchando bajito? ¿Se mejoró o está? Aquí está bien. No sé si alguien tiene Se alguna... escucha bien. Ya se escucha Ok, mejor. listo. No lo escucho bien.
Listo, entonces tenemos nuestro árbol de problemas definido. Otro de los siguientes pasos o procesos en la identificación de proyectos es el análisis de la población. Esta matriz que presento acá es la matriz que se maneja a nivel del Departamento de Planeación Nacional, a nivel de la MGA. Pues con estas características nosotros debemos detallar nuestra población. Entonces, la población es un aspecto importantísimo en los proyectos. La población es la que nos determina la oferta y la demanda de bienes y servicios que vamos a poner nosotros en el mercado, ¿sí? Como, digamos que lo llamaríamos el mercado, ¿sí? Más adelante lo miramos con todo, pero ¿quién tiene las necesidades? La población, ¿cierto? Si no hay necesidades, pues entonces no necesitaríamos nosotros de sacar ningún bien o ningún servicio a esta población. Entonces, este es un aspecto importante que nosotros debemos detallar y analizar. Esta matriz de población, que como les digo es la que se maneja a nivel de planeación nacional en la metodología general ajustada, que nos invita a determinar cuál es la población afectada y cuál es la población objetivo del proyecto. Entonces, digamos que la población afectada en el municipio de Guapi podría ser toda la población del municipio, pero la población objetivo solamente va a ser un barrio del municipio de Guapi o una vereda o un corregimiento. Sí, entonces eso lo debemos definir nosotros. La población afectada en muchas ocasiones es mayor a la población objetivo del proyecto, pero no implica que la población objetivo sea igual a la población afectada del proyecto. Entonces, acá decimos que la población objetivo puede ser igual a la población afectada. Lo que sí no se puede dar, o la condición que no se puede dar, es que la población objetivo sea mayor a la población afectada. Si esa condición se da, ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría? Estuvo mal planeado para mi concepto. Estuvo mal identificado el problema. Estuvo mal planeado, estuvo mal identificado el problema, etcétera, ¿cierto? Cuando la población objetivo es mayor a la población afectada, ustedes se acuerdan de un caso que pasó hace unos años por allá en Córdoba, si no estoy mal, con el tema de los estudiantes de las matrículas o algo así, que habían 100 estudiantes en el colegio y cobraban lo de 200. ¿Sí se acuerdan de ese caso? Ahora se me fue exactamente qué era. Cuando nosotros, nuestra población objetivo es superior a la población afectada, quiere decir que estamos atendiendo personas que no existen en nuestro municipio. Es decir, supongamos la población del municipio de Guapi es de 12,000 personas y vamos a atender a toda la población, ¿sí? Entonces, es algo como si dijéramos que vamos a atender 18,000 personas en el municipio de Guapi, ¿sí? Cuando resulta que la población es de 12,000. Entonces, esa condición no se debe dar porque estaríamos, digamos, beneficiando población que no existe. Que se da en los proyectos en algunas ocasiones, como el caso de Córdoba que les comentaba, sí suele pasar, pero eso no debería darse. Entonces, digamos que debemos tener en cuenta esos aspectos. La población objetivo nunca puede ser superior a la población afectada. Puede ser igual o puede ser menor a la población afectada. Esa población objetivo, es decir, la que vamos a beneficiar de manera directa con el proyecto, la debemos caracterizar por género, ¿sí? Entonces acá también
el concepto de género es el que se maneja a nivel de Naciones Unidas, que es un concepto de sexo, hombre-mujer, ¿sí? Entonces debemos caracterizar cuántos hombres, cuántas mujeres. Debemos caracterizar por edades, que el rango de edades está entre 0 y 14 años, entre 15 y 19 años, entre 20 y 59 y mayores de 60. Acá también debemos nosotros mantener esa integralidad pues lógica del proyecto. Muchas veces decimos, es que nuestro proyecto va a beneficiar a las personas mayores, a los adultos mayores en el municipio de Guapi. Y resulta que al hacer la caracterización de nuestra población, todos corresponden a la edad de 0 a 19 años. Entonces decimos, bueno, pero si es para adultos mayores, ¿por qué estoy beneficiando solamente niños y adolescentes? ¿Sí? Entonces es pues para tener en cuenta esos aspectos. Y recordemos que esos rangos de edades también dan unas priorizaciones en los proyectos. Si los proyectos benefician niños, entonces pues van a tener prioridad. Si los proyectos benefician a adultos mayores, van a tener una prioridad en la focalización de los recursos. Por eso es importante que nosotros lo planteemos también en nuestro análisis de población. Entonces tenemos caracterización por género, tenemos caracterización por edades y tenemos una caracterización que es por grupos étnicos. Por grupo étnico, entonces la caracterización corresponde a los indígenas, los afrocolombianos, raizales, la población rom o los gitanos, la población mestiza y la población palenquera. Sí, entonces también cuando nosotros en nuestros proyectos beneficiamos población con enfoque étnico, entonces van a tener prelación la asignación de recursos sobre otros proyectos que no la incluyan, ¿sí? Y la última categoría es con la población vulnerable. La población vulnerable, entonces hablamos de desplazados, de discapacitados y de víctimas, ¿sí? Entonces, pues digamos que ese es un conocimiento que nosotros tengamos mucho mayor de la población que estamos o que vamos a atender con el proyecto. Sí, este tema pues se hace también en la identificación del proyecto, en el análisis de la situación actual, porque como les decía, es esa información real que tenemos de nuestras localidades, de los territorios que vamos a beneficiar y de las personas que están incluidas o que hacen parte de este territorio. Sí, eso con relación a la población, pues en el archivo de Excel también está esta matriz para que la podamos diligenciar. Y algo muy importante también es la fuente de información, de dónde sacamos nosotros esas cifras. Sí, entonces generalmente a nivel de planeación nacional nos piden que la fuente de información sea la información oficial de población que la maneja el DANE. Pero pues como cada municipio, cada territorio es particular, por ejemplo, si estamos hablando de temas de salud, pues la Secretaría de Salud Municipal es una fuente de información muy válida. Si estamos hablando de víctimas, entonces puede ser la personería o puede ser el Departamento de Prosperidad Social. Sí, dependiendo pues el tema de interés, pues asimismo hay fuentes de información mucho más verídicas. El tema de todo el tema de asuntos técnicos se maneja principalmente. Bueno, Profe, no lo entonces, escuchamos. Es cortado, sí. Nos perdimos la explicación Está del último. escuchando entrecortado.
¿Desde dónde no me escucharon? Desde antes de pasar a esta diapositiva al final. El tema de la población, acá. De la matriz de población, ok. Entonces, les estaba explicando al final. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, les estaba explicando al final que es importante colocar las fuentes de información, es decir, de dónde tomamos esa información relacionada con la población. A nivel de país, digamos, el encargado del manejo estadístico de la población es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Entonces, pues podemos recurrir a estas fuentes, pero no significa que podamos recurrir a otras fuentes de información y dependiendo la población que estemos nosotros beneficiando con el proyecto, pues podemos recurrir a esas fuentes. Si son víctimas, entonces el Departamento de Prosperidad Social nos da esa información. De temas étnicos, el Ministerio del Interior, de temas, por ejemplo, que hablamos del municipio de Guapi, temas de salud del municipio, entonces podemos ver cifras de la Secretaría Municipal de Salud. Entonces, dependiendo la particularidad de nuestro proyecto y de la población, pues asimismo podemos recurrir a esas fuentes. Lo que sí es importante es poder describir qué fuente de información utilizamos para que cuando evalúen nuestros proyectos, pues si desean verificar esas cifras que planteamos ahí, entonces el evaluador o la entidad inversionista pueda hacer esa verificación en la respectiva fuente que nosotros planteamos. Porque pues muchas veces los proyectos se rechazan porque no se tiene información. Entonces dicen, no, ¿quién sabe de dónde sacaría esas cifras? Pero pues si uno lo aclara y pone una notica diciendo estas cifras corresponden a tal entidad, pues entonces ya uno se remite a estas para verificarlo. Sí, esto con relación a la población. Una ¿Y inquietud. hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, 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 en la sí, anterior señor. dice una restricción. No debe ser la suma de la población vulnerable igual al objetivo. Pero si estamos hablando de Guapi, hasta de pronto puede ser igual. Porque esa restricción del no. Sí, claro, no pasaría nada. Si la población afectada es igual a la población objetivo, no pasa absolutamente nada. Como les decía, lo que no puede suceder es que la población objetivo sea mayor a la población afectada, porque si se da esa situación, quiere decir que estamos atendiendo mayor población a la que existe en el municipio o en la localidad que nosotros estemos atendiendo particularmente. Entonces, que sea igual la población objetivo a la población afectada, sí no tiene ninguna restricción. Se puede dar perfectamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, una vez realizamos nuestro análisis de población, entonces vamos a realizar nuestro análisis de objetivos. Los objetivos, entonces, son una proyección futura de una situación que los afectados consideran deseable. Los objetivos deben tener unos indicadores y los indicadores pues son el instrumento a partir del cual se registra, se procesa y se presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. Sí, entonces remitámonos a la matriz marco lógico, por ejemplo, donde tenemos el fin, el propósito, los componentes y las actividades. De manera horizontal, cada uno de estos objetivos tiene unos y tiene unos supuestos. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que esos objetivos deben tener también
unos indicadores. Y el indicador es el que me permite medir ese avance o ese retroceso de ese objetivo. ¿Sí? Y las metas entonces son el valor esperado u objetivo que se espera alcanzar, un indicador específico. Los objetivos entonces deben ser realistas, deben ser eficaces, coherentes y cuantificables. ¿Cómo planteamos un objetivo? Esta es, digamos, información que se maneja a nivel de planeación nacional y ellos nos dicen, el objetivo lo debemos plantear con un verbo fuerte, ¿sí? Entonces, una acción a realizar. El objetivo es una acción a realizar más un objeto más unos elementos descriptivos. Una acción a realizar, por ejemplo, disponer. ¿De qué? Esa es la acción a realizar. Disponer o contratar o contar con, y el objeto, infraestructura adecuada para la conservación de la cadena de frío. Y unos elementos descriptivos en el municipio de Guapi, ¿sí? Entonces el objetivo es una acción a realizar más un objeto más unos elementos descriptivos. Ese objetivo debe ser realista, eficaz, coherente, cuantificable. Entonces, muchas veces uno se encuentra en entidades que plantean un objetivo de sus proyectos de inversión y es 1,5 páginas el objetivo general. Y uno dice, pero bueno, ¿y cómo es esto? Sí, entonces aquí estaríamos incumpliendo estos principios que nos dicen que deben tener los objetivos, ¿sí? Entonces uno tiene que ser muy, muy coherente, muy claro con los objetivos que está planteando. ¿Qué nos propone el DNP? Una acción a realizar más un objeto más unos elementos descriptivos. Los indicadores entonces deben ser claros, deben ser relevantes, deben ser económicos, deben ser medibles y deben ser adecuados, ¿sí? Esta es la famosa teoría de la crema de los objetivos a nivel de planeación nacional, pero pues este es un aporte que hacen los organismos de cooperación, los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y pues la CEPAL, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice de los indicadores? Que deben ser claros, relevantes, económicos, medibles y adecuados. Los indicadores, entonces, ¿cómo los debemos plantear? Un objeto a cuantificar, una condición deseada, más unos elementos descriptivos. ¿Qué es lo que vamos a cuantificar nosotros en nuestro ejercicio que estamos haciendo? La infraestructura de cadena de conservación en frío, ¿sí? De las vacunas. Eso es lo que vamos a cuantificar. Y una condición deseada. ¿Qué queremos que pase en el tiempo? Que exista o que dispongamos de esa infraestructura. Y unos elementos descriptivos en el municipio de Guapi. Y las metas, pues como ya lo habíamos dicho, corresponden al valor esperado u objetivo que espera alcanzar un indicador en un periodo específico. Sí, entonces, pues digamos que acá a nivel de planeación nacional vamos a empezar a tener inconvenientes con nuestros proyectos, si son proyectos de inversión pública. ¿Por qué? Porque en la metodología general ajustada y pues digamos toda la estructura de planificación que se dio a raíz del Plan de Desarrollo Nacional, ya se tienen identificados unos productos y se tienen identificados unos indicadores. Entonces, lo que nos pide la metodología es que articulemos nuestros proyectos a esos indicadores. Pero pues, si lo analizamos en detalle, cada proyecto es particular, cada proyecto tiene sus propios productos, tanto cada proyecto va a tener sus propios indicadores. Entonces ahí como que perdemos un poco la lógica de la planificación. Pero pues digamos que esos son temas que ya se están solucionando cuando no podemos encontrar esa articulación entre nuestros productos del proyecto con los productos que se han identificado en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces,
podemos solicitar al Departamento Nacional de Planeación que nos incluya esos nuevos productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues debemos mantener esa lógica que cada producto, teniendo en cuenta la cadena de valor, pues responde a un objetivo particular que es el que identificamos en nuestro proyecto. Sí, entonces esto relacionado con los objetivos. Para entonces plantear esos objetivos se recomienda esto como les planteo a nivel del Departamento Nacional de Planeación acá para Colombia. Entonces se propone plantear los objetivos con verbos fuertes para la formulación. Entonces acá algunos ejemplos. Tenemos establecer, ordenar, erradicar, dirigir, reducir, aumentar, eliminar, ganar. Mejorar, llevar a cabo, desarrollar, optimizar, lograr, facilitar, integrar, incrementar. Y ahí tenemos otros que están acá en rojo que no son tan fuertes: responder, transformar, evitar, ¿sí? Muchas veces nosotros los colocamos en nuestros objetivos y decimos, bueno, vamos a transformar la situación socioeconómica del municipio de Guapi. Y muchas veces eso no lo podemos alcanzar. O vamos a evitar, ¿sí? Entonces, ahí, teniendo en cuenta pues, los principios de los objetivos que deben ser realistas, deben ser alcanzables, etcétera, ¿sí? Entonces, estos algunos ejemplos. En el árbol de problemas que les planteaba la sesión pasada como ejemplo, entonces acá tenemos nuestro árbol de objetivos con relación a ese problema, a esa problemática que identificamos inicialmente. Entonces, decíamos que el problema era las bajas oportunidades productivas para los pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona. Entonces, siguiendo la integralidad lógica de los proyectos entre árbol de problemas y árbol de objetivos, entonces tenemos que el problema central se va a convertir de manera positiva en mi objetivo general, ¿sí? Entonces, hablamos de, en la sesión pasada les hablaba que en el proceso de identificación analizamos la situación actual. La situación actual es la situación problemática. Responde a todos los problemas que identificamos y es una situación negativa, ¿sí? Y la situación esperada, entonces, es una situación positiva. La situación esperada, entonces, nos va a definir las estrategias que vamos a utilizar para poder satisfacer o poder solucionar esas problemas que identificamos. Sí, entonces la situación actual, una situación negativa; la situación esperada, una situación positiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá para no perder la integralidad lógica del proyecto entre los problemas y los objetivos? Entonces, el problema central se va a convertir en mi objetivo general, ¿sí? Entonces, quedaría de manera positiva aumentar las oportunidades productivas para los pescadores artesanales del Parque Nacional Tayrona. Las causas directas que teníamos por allá identificadas se van a convertir de manera positiva en mis componentes, es decir, mis objetivos específicos, o como les mencionaba también en la matriz de marco lógico, los objetivos de producto. Sí, entonces las causas directas van a ser componentes. Sí, acá ya empezamos a tener elementos de la matriz de marco lógico. Tenemos el objetivo general, que es el propósito, los componentes, y podríamos tener nuestro fin, el fin que es el objetivo superior, ¿sí? Entonces, las causas directas de manera positiva, entonces quedaría mejorar la capacidad administrativa de los pescadores y aprovechar la vocación y actividades productivas de los pescadores. Entonces, es ese mismo problema que identificamos en el árbol de problemas, pero acá lo vamos a pasar de manera positiva a nuestros objetivos. Y las causas indirectas se van a convertir en los medios, ¿sí? Los medios, entonces, son los que me van a permitir alcanzar el objetivo específico y a su vez el objetivo general.
los efectos se van a convertir en los fines, fines directos, fines indirectos, y el efecto N se va a convertir en el fin N. Entonces, miremos la integralidad de este árbol de objetivos, ya en una situación positiva. Entonces, decimos que si fortalecemos la organización a nivel comunitario y mejoramos el nivel educativo de los pescadores, entonces vamos a mejorar la capacidad administrativa de los pescadores. También, si se da cumplimiento a la normatividad ambiental y si se implementan alternativas productivas sostenibles, entonces va a haber un aprovechamiento de la vocación y actividades productivas de los pescadores, por lo tanto, van a aumentar las oportunidades productivas de los pescadores en el Parque Nacional Natural Tayrona. Si se aumentan las oportunidades productivas para los pescadores artesanales en el Parque Nacional Natural Tayrona, entonces va a bajar la dependencia económica de la pesca artesanal, lo que genera un aumento de los ingresos y se disminuye la inseguridad. También, si se aumentan las oportunidades productivas para los pescadores artesanales del Parque Nacional Tayrona, disminuye la informalidad laboral, por lo tanto, disminuye la desprotección social y disminuye la violencia intrafamiliar, lo que genera un aumento en el bienestar de los pescadores, ¿sí? Entonces, es coger ese árbol de problemas y pasarlo de manera positiva, que se va a convertir en nuestro árbol de objetivos. De esa manera, no perdemos nosotros esa integralidad lógica que se debe dar entre los problemas y entre las estrategias o los objetivos que vamos a plantear para poder solucionar esa problemática. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Así es. Preguntas. Listo. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio de pasar este árbol de problemas a convertirlo de manera positiva en nuestro árbol de objetivos. ¿Esto con qué fin se hace? De no perder la integralidad lógica del proyecto. Entonces, digamos que acá cuando a nosotros nos piden algún inversionista o fuente de financiación, diligenciar, por ejemplo, la matriz de marco lógico o la matriz de cadena de valor, pues ya sabemos de dónde o cuál es el proceso que debemos realizar para poder definir un objetivo, para poder definir un objetivo específico o el fin de un proyecto sin perder esa integralidad lógica. Sí, entonces vamos al archivo de Excel. Vamos al archivo de Excel. Sí, acá pues lo que podemos hacer para no copiar todo. Pero acá no me da la opción. Espérame, yo dejo de compartir un poquito pantalla y hago ahí la operación. Entonces le damos a nuestra hoja, mover o copiar. La vamos a poner acá, nuestro árbol de objetivos, creamos una copia y aceptar. Listo, ahí creo una copia. ¿Están viendo mi pantalla en Excel?
Sí, sí. Sí, señor. Listo. Entonces, estas causas directas se van a llamar medios. Las causas directas se van a llamar componentes. El problema central va a ser mi objetivo general. También se llama el propósito, ¿sí? Para que lo traslademos a la matriz de marco lógico. Los efectos directos, entonces se van a llamar fines directos. Los efectos indirectos se van a llamar fines indirectos. Y el efecto N se va a llamar el fin N. Entonces, vamos a empezar con nuestro objetivo general. Entonces decimos que es una situación deseada de esa problemática que nosotros estamos analizando. Entonces decimos que no hay infraestructura adecuada para la conservación de la cadena de frío. Siguiendo los parámetros que nos plantea el Departamento Nacional de Planeación, entonces decimos un verbo fuerte para formular ese objetivo. Entonces, ¿cuál sería ese verbo fuerte? Aumentar. Entonces, aumentar la infraestructura para la conservación de la cadena de frío en el municipio de Guapi, ¿sí? Entonces, según los parámetros de BNP, entonces decimos, aumentar es la acción a realizar. ¿Qué acción a realizar vamos a desarrollar? Aumentar. El objeto, ¿cuál sería? La infraestructura para la conservación de la cadena de frío. Y los elementos descriptivos, entonces, en el municipio de Guapi, ¿sí? Para poder aumentar esa infraestructura para la conservación de la cadena de frío, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Entonces, acá vienen nuestros objetivos específicos o componentes. Entonces, los objetivos específicos son todos aquellos que nos permiten alcanzar el objetivo general, ¿sí? Entonces, decíamos que nuestra causa directa eran las fallas en el proceso de planificación. ¿Cuál sería nuestra situación deseada? Mejorar el proceso de planificación. De pronto, fortalecer o cualificar. Entonces acá, fortalecer el proceso de planificación, ¿sí? Decíamos que una causa indirecta era que no se tiene un diagnóstico de la zona. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál sería nuestra condición deseada? Formular un diagnóstico o conseguir o, bueno, elaborar, no sé, caracterizar. Elaborar un diagnóstico de la zona, ¿sí? Y acá decimos que había un desconocimiento del personal que planifica, entonces, ¿qué debemos hacer con el personal que planifica? Perdón, pero si yo digo elaborar un diagnóstico de la zona, me podrían decir es que el diagnóstico se elaboró y entonces no estoy atendiendo el problema básico que fue que quedó mal elaborado. En ese punto, ¿cómo podríamos decir que el diagnóstico quede bien? Porque me podrían decir, sí, yo hice un diagnóstico. ¿Cuál fue el problema? Que se hizo mal. ¿Cómo valido yo que se haga en forma adecuada?
Pues digo yo, porque yo digo elaborar un diagnóstico, me dicen, sí, es que se hizo, pero el problema no fue que se haya hecho, el problema fue que se hizo mal. Entonces, ¿cómo se puede aterrizar eso? Digamos que lo puedo desde la problemática, entonces voy a reformular mi causa, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos que no hay diagnósticos de la zona, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues vamos a elaborar diagnósticos. Si el problema es que se hizo mal, entonces, pues en la problemática debemos plantearlo que los diagnósticos realizados no responden a la situación de la zona que estamos en estudio. Entonces, pues en ese sentido hay que realizar un nuevo diagnóstico o fortalecer los parámetros que se investigaron en el otro, ¿sí? Pero eso va, digamos, desde la problemática. Como en este ejercicio, pues lo habíamos planteado como que no había un diagnóstico de la zona, entonces, pues en ese caso, pues hay que elaborar un diagnóstico de la zona para no perder esa integralidad lógica, ¿sí? Pero pues digamos que todo esto se da del conocimiento real que tenemos nosotros de las particularidades. Lo que digamos que lo que no puede pasar es que nosotros en el camino nos demos cuenta de esas problemáticas que efectivamente obviamos en la parte de análisis de problema, porque eso implica que nos tengamos que devolver a realizar la problemática para poder determinar exactamente qué es lo que está pasando. Entonces es en el análisis del problema donde podemos nosotros corregir estas situaciones. Sí, sí, es claro. Hola, sí es claro, ¿me escuchan? Sí, señor. Oh, ok. Entonces decimos que si elaboramos un diagnóstico de la zona y capacitamos el personal que planifica, vamos a fortalecer el proceso de planificación, por lo tanto, va a aumentar la infraestructura para la conservación de la cadena de frío. Por otro lado, entonces decimos que tenemos una deficiente infraestructura eléctrica. ¿Cuál sería nuestra situación deseada? Tener una eficiente infraestructura eléctrica. Entonces, por ejemplo, acá era donde les decía, este tema de los verbos en infinitivo, verbos fuertes para plantear los objetivos, se maneja a nivel del Departamento Nacional de Planeación. Hay otras entidades que simplemente volvemos positivas nuestras situaciones y no tiene ningún problema en que no tenga un verbo fuerte, ¿sí? Es una condición deseada, como en este caso, tenemos deficiente infraestructura eléctrica. ¿Qué esperamos que en el futuro pase? Que haya una eficiente infraestructura eléctrica, ¿sí? Entonces, para que haya una eficiente infraestructura eléctrica, ¿qué condiciones se deben dar? ¿Cuáles serían nuestros medios? Decíamos que una de las causas indirectas era la falta de presupuesto. Entonces, ¿qué pasaría acá? Disponer de presupuesto, ¿cierto? ¿O qué plantean ustedes? O pues es que a veces, digamos, no es tan sencillo. Es como buscar fuentes alternativas, porque uno diría, bueno, por ejemplo, si ese proyecto, ¿quién lo puede financiar? ¿Sí? Sí, Como generalmente gestionar esos proyectos generalmente pues son muy costosos para los municipios, generalmente tiene que ser a través de, pues no sé, del ministerio o del ministerio en este caso de Minas y Energía o de ciertos programas que hay, por ejemplo, para electrificar zonas rurales o cosas así, no es yo como que va a ir a conseguir, sí, toca buscar como fuentes para financiar, obviamente, el proyecto. Porque una cosa es pensar que un municipio categoría pequeña que no tiene muchos recursos para inversión pueda conseguir de su propio, con recursos propios, digamos,
recursos para financiar proyectos de este tipo. Entonces, yo creería que es como buscar fuentes alternativas de financiación a través como de esos proyectos que hay. Sería como gestionar presupuesto, que en realidad lo que uno Sí, hace es sí, buscar los gestión. recursos, Yo pero creería no que sé puede hasta ser. dónde eso no le daría la seguridad de disponer de los recursos, porque pues yo gestiono, pero eso no me garantiza que los Sí, consiga. correcto. Sí, pero también pensar que un presupuesto de un municipio tan pequeño pueda financiar un proyecto que tenga que ver con infraestructura eléctrica, eso generalmente suele ser muy costoso. Sí, es diferente porque a veces les dicen, cuando los municipios buscan acceder a eso, de pronto sí les piden una pequeña o una contrapartida, de pronto, sí, cuando a veces son cosas por cofinanciación. Listo. Entonces, bueno, aquí empezamos a identificar varios aspectos. Uno, que la condición deseada ya no corresponde a la realidad que tenemos en nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, ya aquí cuando hablamos de situación deseada, empezamos a manejar una serie de supuestos. ¿Qué esperamos que pase si realizamos una intervención, ¿sí? Entonces, nuestra causa era falta de presupuestos. La condición deseada es pues contar, disponer, gestionar presupuestos, ¿cierto? Para no perder para no perder la integralidad lógica, pues podríamos decir disponer de presupuesto. ¿Sí? Disponer de presupuesto. Esos elementos que plantean ustedes de lo que debemos hacer para tener presupuesto, los vamos a plantear ahorita más adelante cuando estemos identificando nuestras acciones de solución y definiendo cuáles son las alternativas de solución del proyecto. ¿Sí? Por ahora, centrémonos en nuestra relación, nuestra integralidad lógica entre lo que planteamos en los problemas y lo que esperemos que pase en una situación deseada del proyecto. Entonces, decimos que si disponemos de presupuesto, vamos a tener una eficiente infraestructura eléctrica. ¿Sí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Profe, Sí, señor. hacemos una pausita. Por... Sí, claro que sí, para tomar agüita. Gracias. Entonces, 15 minuticos. Ok. Sí, 16 nos vemos. Sí, señor, 15 ¿sí? minutos. Listo, listo. Entonces ya nos vemos. Gracias, profe. Muchas gracias. Buenos días. Aló. Es que recibí una llamada de este número.